Iniciamos esta exploración en las sombras de la Francia del siglo XIX. Hoy nos centramos en Hélène Llegado, una figura envuelta en misterio y muerte. Vamos a intentar desgranar su historia con los datos que tenemos, archivos de la época y lo que se sabía de toxicología entonces. Es una historia, la verdad, bastante inquietante. Nos lleva de la Bretaña más rural hasta Rennes, siguiendo los pasos de una sirvienta. Bueno, una sirvienta cuya presencia parecía coincidir siempre con enfermedades y muertes. Sí. Vamos a ver cómo las circunstancias de su tiempo, las epidemias, la ciencia forense que apenas empezaba, pues quizás le facilitaron actuar durante tanto tiempo sin ser descubierta. Justo. Queremos reconstruir un poco los hechos, lo que se sabe y plantear las preguntas clave. Porque ¿quién era Hélène Llegado en realidad? Más allá de la leyenda, claro. Nació en 1803 en Plouhinec, familia humilde. Un momento clave parece ser la muerte de su madre. Ya tenía solo 7 años. Sí, eso debió ser un golpe muy duro. La envían con unas tías, sirvientas también, y desde joven, pues a trabajar de doméstica. Las descripciones hablan de un carácter difícil, algo hosco, y bueno, parece que tenía problemas con la bebida, pequeños robos. Se menciona también el folclore bretón, ¿no? Lo de Lancou, esa figura de la muerte. Dicen que pudo marcarla, aunque es difícil saber hasta qué punto. Claro, separar el mito de la realidad. Exacto, pero la parte oscura, digamos, empieza de verdad entre 1833 y 1841. Trabajaba de cocinera en varios sitios, Célian, Aurey, Boubry, Lorient, y ahí es donde empieza una serie de muertes muy extrañas a su alrededor. Su puesto le daba acceso directo a la comida, claro. Claro, era la cocinera, tenía acceso a todo. ¿Y las víctimas? Pues de todo tipo, sacerdotes, niños, otros sirvientes. Incluso familiares. Leí que hasta sus tías. Sí, parece que sí. Gente de todas las edades. Es un patrón aterrador, la verdad. Hay un caso que se cita mucho. En 1841, en el Château de Sodier, una niña, Marie Brecher, de 2 años y medio, muere junto a otros de la casa con vómitos terribles. Sí, un caso muy triste. Y lo increíble es que ni siquiera entonces nadie sospechó de Hélène. Pero, ¿cómo es posible? ¿Tanto tiempo? Bueno, aquí entra el arsénico, el famoso rey de los venenos. En el siglo XIX era relativamente fácil conseguirlo. Estaba en matarratas, los polvos blancos, en pigmentos, incluso en supuestos remedios. Madre mía. Y lo peor, sin olor, sin sabor detectable, soluble. Una dosis pequeña era letal. Y los síntomas, dolores de estómago fortísimos, vómitos, diarrea. Se confundían con el cólera, ¿no? Que había muchas epidemias. Exacto. Las epidemias de cólera eran devastadoras y los síntomas eran muy parecidos. Eso y que la gente era muy reacia a las autopsias, pues le dio una especie de manto de invisibilidad durante años. Después de 1841 parece que hay una pausa. Casi 10 años sin asesinatos conocidos. Se habla de pequeños robos, quizás cleptomanía, y en 1849 se muda a Rennes. Intentaba cambiar de vida. Se dieron. Pero fue en Rennes donde la cosa cambió. En 1850 entra a servir en casa de Théophile Bidard, un profesor de Derecho. Y ahí vuelve a pasar. Ahí vuelve a pasar. Mueren 2 sirvientas seguidas, Rose Tessier y Rosalie Sarrafin. Mismos síntomas, pero esta vez el señor Bidard y los médicos sí empiezan a atar cabos y consiguen permiso para hacer una autopsia a Sarrafin. Y ella misma se pone en evidencia, ¿no? Pues sí, parece que sí. Antes de que la acusaran formalmente, ella ya estaba proclamando a gritos su inocencia. Eso levantó todavía más sospechas, claro. La detienen el 1 de julio de 1851. Y ahí empieza la investigación a conectar todo hacia atrás. Efectivamente. Y descubren el reguero de muertes en todos sus trabajos anteriores. Un panorama desolador. Llega el juicio, diciembre de 1851, pero hay un problema legal, ¿verdad? Sí, la ley de prescripción. En Francia en esa época era de 10 años. O sea que, legalmente, solo la podían juzgar por los crímenes de Rennes. Solo por 3 asesinatos, 3 intentos y robos. Exacto. Todas las muertes anteriores, que se calculan entre 36 y 60, una barbaridad, quedaron fuera del proceso judicial, aunque seguro que influyeron en el ambiente del juicio. Ella lo negó todo, claro. Dijo que ni sabía lo que era el arsénico. Alternaba momentos de sumisión con arrebatos. Pero esta vez la ciencia sí pudo intervenir. Las exhumaciones en Rennes. Fundamental. La toxicología forense, aunque estaba empezando, ya tenía herramientas. El test de Marsh, que detectaba el arsénico en los tejidos, era relativamente nuevo, pero fue decisivo.
Ya no eran solo sospechas. No, ya era una prueba científica. Eso marcó un antes y un después en muchos casos. Y a pesar de la defensa, que pidió clemencia para que se arrepintiera. Fue condenada a muerte. Curiosamente, el caso no tuvo tanta repercusión mediática nacional. ¿Por qué? Pues porque coincidió con el golpe de Estado de Napoleón III. Toda la atención ha estado puesta en la política. Así que Hélène Llegado fue guillotinada en Rennes el 26 de febrero de 1852, casi sin hacer ruido a nivel nacional. Y así termina la historia de Hélène Llegado, la sirvienta aparentemente piadosa que sembró la muerte durante casi 20 años. Hay testimonios que dicen que confesó que matar le daba una sensación de poder. Es escalofriante pensarlo. Sí, es un caso que te hace pensar en la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Y también, bueno, nos recuerda lo importante que fue el avance de la ciencia para empezar a destapar crímenes que antes quedaban impunes, simplemente confundidos con enfermedades. Nos deja una pregunta en el aire casi tan perturbadora como el caso en sí. ¿Cuántas historias parecidas habrán quedado ocultas para siempre antes de que la ciencia pudiera dar voz a esas víctimas silenciosas del veneno? Y para quienes nos escuchan, ¿qué creen que pesó más aquí? ¿La psicología de Llegado o las circunstancias de la época que, de alguna manera, le facilitaron tanto las cosas?